por siempre serán. Pero al llamar a su nombre, muestra tu poder. Bueno, buen día, amigos. Cafecito. Ay, ay, ay. Mi Dios, mi Dios. Ay, día. ¿Qué día es? Ya ando me perdido. Miércoles. Él es. Hoy ya es miércoles. Así que un gran abrazo a todos ustedes. ¿Cierto? Bajar el volumen aquí. Pop, 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 pop. Señor mi Dios, mi Dios. Él es Señor. Bueno, buen día. ¿Qué día? Hoy es 16 ya. 16 de diciembre, buen día, don Alejandro Araya. ¿Cómo está usted, señor? ¿En qué lugar del mundo anda? ¿Ya? ¿En qué lugar del mundo anda, don Alejandro Araya? Andrea Barraza, ¿cómo están? Déjame abrir el Facebook acá porque... Y don Alejandro Araya, Nico Ramírez. Buen día, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Andresito? Andresito chico y Andresito grande. ¿Ya? Andresito chico y Andresito grande. ¿Ya? ¿Cómo están? Hoy día, bueno, 32 grados en Santiago. Va a estar agradable. Así que... Y día miércoles, mitad de semana ya, don Gonzalo Muñoz. También por ahí, Rox. Buen día. Bon día. Bon día. Karen López. Te ganaron esta mañana. Alguien estaba por ahí primero. Pero buen día, Vane. Elizabeth Muñoz. Así que si no tienes tu café, tu tecito, vaya a buscarlo por ahí. Alguien colocó el lunes que estaba con un té, pancito, palta. Miren. Está bien, ¿eh? Bien me parece. Eso. Bueno, la semana pasada partimos con el ser como Jesús es. Qué bueno, amiga Nico, me alegro mucho. Me imagino allá todo tranquilo la noche. No sé, en realidad será tranquilo en la noche. Estamos hablando del Quisco, ¿ya? Si me encuentran cara de tuto es porque tengo tuto, ¿ya? Por si acaso. Porque hace sueño. Hace mucho sueño. Día miércoles. Los que partieron conmigo no sé, en abril cuando partimos haciendo estos vivos, yo ahí les comenté, para mí el día miércoles es el día difícil. Entonces a partir del día necesito unos 2 o 3 cafés fuertes. A la avena, 2 o 3 cafés a la avena nomás, y listo. Santo. Qué bueno Danilo Montero, ¿no? Tremendo hombre de Dios. Gente que se ha mantenido y ha sido fructífero en el largo plazo, ¿ya? No son estrellas voraces que vienen y se van, sino que han seguido constante en el tiempo. Bueno, hoy día él es pastor de una iglesia que se llama Lakewood Church. Danilo Montero, gran hombre de Dios. Pedro, buen día, muchas bendiciones, ¿cierto?
Nico, ya te tomaste. Es que con el Andresito se imagina que despierta temprano. ¿Ya? Romina, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, Romy. Feliz cumpleaños, Romina. No piensen que se me haya olvidado. Feliz cumpleaños. ¿Ya? Bueno, Andrea Barraza también que se va uniendo. Poco a poco ahí van sumando. Recuerda poner me gusta y compartir. Así nos ayuda a que el video se reproduzca de mayor con otras personas. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar porque ya son las 9:05 de la mañana. Siempre damos 5 minutos. Amiga Romina que estuvo de cumpleaños, hay tanta gente que uno conoció como adolescentes, ¿ya? Y uno se queda con esa figura en la mente. Entonces cuando te dicen, no, cumplí X años, ¿cómo pasó tan rápido todo esto? Bueno, eso. Saludos al Seba, amiga. Un gran abrazo, Seba. A Esteban. Seba. Ya, bueno. Vamos a orar y vamos a comenzar. ¿Les parece? Oremos y comencemos para que avancemos con todo esto. ¿Ya? Oremos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos, Dios, por esta mañana. Señor, te pedimos que nos llenes de tu espíritu, que tu palabra, tu presencia se haga real en medio nuestro, Señor, y por sobre todas las cosas, Dios, que tú seas exaltado, Dios. Señor, eres un Dios precioso, grande, fabuloso. Así que, Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Yo bendigo a cada persona, a cada familia, si está en su trabajo, en su casa, Señor, o trabajando en su casa. Bendice su vida, Dios. Te damos gracias esta mañana, Señor, y que realmente podamos ser transformados por medio de tu palabra. Así que, Señor, te amamos, te queremos y te bendecimos en gran manera, Dios. Que venga tu reino sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, específicamente el miércoles de la semana pasada, ¿cierto? Partimos con una nueva serie que le llamamos Ser como Jesús es. Y ese es el objetivo final de todo trabajo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida, es formar a Cristo en nosotros, es formar a Jesús en nosotros. ¿Ya? Eso es la idea. Esa es la idea de Dios. A veces nosotros pensamos, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar... Y está bien eso, no es que esté malo. Pero el objetivo último de Dios es que tú y yo seamos como Jesús es. Eso es la realidad. Ya, o sea, el apóstol Pablo escribió en el libro de Gálatas, dijo, oh Gálatas, ¿hasta cuándo de sufrir estos dolores de padre hasta que Cristo sea formado en ustedes? ¿Ya? Entonces, que aprendamos a amar como Jesús ama, que aprendamos a perdonar como Jesús perdona, que aprendamos a aceptar a otros como Jesús los acepta y no a poner nuestras barreras humanas o nuestros preceptos humanos o nuestros conceptos humanos, sino que realmente podamos poner a Jesús en medio de toda esta situación, porque al final la vida, cuando nosotros pensamos que sabemos todo, cosas pasan. Entonces, en realidad no sabemos nada. Entonces, y partimos hablando hemos tocado 3 temas, este sería el cuarto. Partimos hablando sobre cómo enfrentar los cambios, cómo puedo enfrentarme a mí mismo con los cambios que necesito hacer. O sea, yo creo que cada uno de nosotros más o menos sabe qué cambio, en qué área debe cambiar, mejorar, restaurar cosas. Entonces necesitamos eso. Entonces partimos hablando de ser como Jesús es, enfrentando los cambios. Luego hablamos sobre ver la vida como Jesús la ve, ver la cosmovisión de la vida, número 3. Que partimos el lunes, hablamos sobre la humildad de Jesús. Hablamos sobre las características de la humildad y la importancia de la humildad. Y yo ahí comuniqué y dije, y el miércoles vamos a seguir hablando de humildad, pero en realidad vamos a hablar un poco del orgullo y la humildad. Porque ustedes conocen gente muy orgullosa, ¿no? ¿Ustedes son orgullosos? ¿Somos orgullosos? Entonces, me gustaría hablar sobre el orgullo básicamente porque creo con todo mi corazón que estamos en una sociedad que estimula altamente el orgullo, la soberbia, la imposición, el imponer ideas, imponer criterios, esa famosa frase, no, si yo ya sé. Cuando uno dice yo ya sé es porque dejó de aprender.
Y la verdad que no hay edad para dejar de aprender. Uno puede ser adulto, no sé, mayor, algo, y sigue aprendiendo. Tal vez acumula un montón de experiencia y acumula un montón de conocimiento, pero cada vez se puede ir a aprender y aprendiendo más. Entonces, claro, el orgullo a nosotros nos estimula el sistema, está todo el sistema generado para eso, para estimular el orgullo y el egocentrismo. Entonces, a mí me gustaría hoy día hablar un poquito acerca del orgullo, un poquito acerca de la solución y cómo tratar un poquito. Amigos, y al final la única solución al orgullo es la cruz, ¿ya? O sea, cuando Jesús dijo el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, muera a sí mismo cada día, es la única solución al orgullo, es matar, morir cada día un poco más. Entonces, para que podamos enchufarnos en esto, pero claramente el orgullo es un gran impedimento de cambio, porque cuando nosotros no reconocemos, toda la base del cambio es el reconocimiento. Toda la base de cambio es el reconocimiento. Escúchame esto. Toda la base de cambio es el reconocimiento. Entonces, cuando yo reconozco algo, cuando yo reconozco un error, cuando yo reconozco que no sé, cuando yo reconozco que no soy perfecto, cuando yo reconozco que en realidad hay áreas de mi vida que no están bien tratadas, cuando yo reconozco que tengo mal carácter o cosas así, el reconocimiento es la base del cambio, porque y el reconocimiento es como contrario al orgullo, porque el orgullo nos hace ver a nosotros como, no, yo estoy bien, pues, los otros están mal. No, tú estás mal, yo estoy bien. El orgullo nos hace ver a nosotros como siempre bien. Y esa es una gran problemática que tenemos, porque imagínate la cantidad de guerras, la cantidad de situaciones conflictivas a nivel familiares, matrimoniales, que se hubieran frenado simplemente por sacar el orgullo. El orgullo es lo que inicia guerra, el orgullo es lo que inicia los conflictos, el orgullo es lo que separa amigos, el orgullo es lo que quiebra relaciones. El orgullo es un veneno. Entonces, claro, nosotros necesitamos aprender a tratar esto y necesitamos entender este proceso, porque al final el orgullo es una cuestión que impide crecer. ¿Ya? Entonces, voy a partir leyendo en Santiago 4, versículo 6. Me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, Santiago 4, 6, pero dice que Dios da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea, la gracia dice que viene en gran manera de parte de Dios, pero Santiago añade y dice que Dios se opone a los orgullosos, ¿ya? El orgulloso es aquel que se mira a sí mismo y siempre se encuentra bien. El orgulloso es el que siempre se mira a sí mismo y siempre va a decir, no, si yo ya sé, entiendo esto, no tienes que explicarme mayores cosas, porque yo ya lo sé, y si hay algo que estas personas, los orgullosos, tienen muy interiorizado, es que ya saben, lo hacen todo bien, tú no sabes, tú eres menor que ellos, y etcétera. Entonces el orgullo es un arma letal contra nosotros mismos. Pero luego añade y dice, pero Dios da gracia a los humildes. Y aquí hace una contraposición, ¿cierto? Orgullo, humildad. Por eso quise meter orgullo aquí, porque que el lunes hablamos de humildad, porque claramente la Biblia toma estos dos tópicos y dice, mira, el orgullo es contrario a la humildad. El orgullo, Dios se opone. Y como dijimos el lunes, esa palabra oponerse es una palabra que es usada en estrategia de guerra y que el apóstol Pablo la usó deliberadamente. Porque significa resistir, en esencia significa, bueno, en la versión Reina Valera habla de resistir, significa resistir, es decir, si viene un enemigo a atacarme, yo mando ejército para resistir el ataque de mi enemigo. Entonces, lo que está diciendo es que Dios se opone, Dios resiste al orgulloso, pero camina con el humilde. De hecho, David escribió en el Salmo, dijo que Dios no echa fuera ni al de corazón contrito ni humillado. O sea, Dios recibe al de corazón humilde. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a caminar en humildad, a reconocer nuestros errores, nuestras falencias, nuestras faltas, etc. En general, ¿cierto? Bueno,
claramente el orgullo es contrario y vivimos en una época de orgullo. O sea, si hay algo que nosotros de repente miramos y decimos, hoy, ¿cómo tanta soberbia y orgullo? O sea, yo, como lo dijimos el lunes, yo miro de repente los programas de televisión políticos para estar informado y uno se da cuenta de cómo la lucha de egos, la lucha de orgullo, la soberbia están metidas ahí. ¿Ya? O sea, no se trata de llegar a un acuerdo en común que sea lo mejor para todos, sino que se trata de imponer lo que yo pienso. Entonces, esa cuestión es importante entender. El orgullo nunca va a solucionar problemas. El orgullo nunca va a buscar una relación. El orgullo no nace de una relación saludable. El orgullo siempre va a quebrar relaciones, siempre. Porque en el fondo, cuando hay dos personas que quieren caminar juntas, tienen que aprender a relacionarse, a amarse, a respetarse mutuamente. Y por lo general, la persona orgullosa no respeta a nadie, le da lo mismo, porque al final ellos se creen en el centro de todo. Entonces, bueno, eso. Entonces, ¿quién llegó por aquí? Vamos a echar una miradita a Andrea Larraona. Rita Zárate, ¿cómo está, amiga? Rodrigo Burgo, Edith Mirtala, Edith Aravena, ¿cómo está, amiga? Buen día. Y don Raúl Belmar. Entonces, claro, el orgullo es una cuestión que, de hecho, es la raíz de todos los males y pecados, el orgullo, ¿ya? Entonces, claro, aquí aparece la palabra gracia. Y nosotros hemos comprendido, yo mismo lo he dicho, que la gracia es el favor no merecido de Dios, un favor inmerecido. La gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Y es parte sin duda es parte de la definición. Pero creo que al meterse un poquito más en el entendimiento del orgullo y de la gracia, uno se va dando cuenta también que la gracia tiene otro concepto, tiene otro significado, que tiene que ver con el poder que da Dios para los cambios, con el poder que en realidad, la gracia, tal vez también podríamos definirla como el poder que da Dios, la habilidad, o sea, que te habilita, te capacita para caminar en la voluntad de Él, para caminar en los planes de Él. Entonces, claro, uno a veces dice, es que es difícil caminar con Dios, es difícil andar con Dios, es difícil. Claro, es difícil porque no hemos aprendido a recibir su gracia, pero estoy convencido que su gracia es la que nos capacita para hacer su voluntad. O sea, cuando nosotros fallamos, humanamente vamos a fallar, pero es a través de su gracia la que nos da el poder y nos capacita para poder caminar en sus planes y en sus propósitos para nuestras vidas. En Juan capítulo 1, versículo 14, Juan 1, 14, el apóstol Juan se refiere a Jesús de esta manera y dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre los hombres, entre nosotros. Está hablando de Jesús. Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, dice Juan, la gloria que corresponde al Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesús, si entendemos la gracia como el favor inmerecido, no es que Jesús no tenía el favor de Dios. De hecho, cuando Jesús se bautizó, el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Jesús sí tenía el favor de Dios. Pero lleno de gracia es lo que le permitió a Jesús, yo creo, de alguna forma, en su humanidad, permitir a Jesús caminar en los planes y el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Entonces, claro, muchos de nosotros a veces fallamos porque queremos hacer los planes de Dios en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, pero Jesús nos da el ejemplo de que podemos caminar en los planes de Dios bajo su gracia, bajo el poder de su gracia. Entonces cada día, Señor, dame tu gracia, lléname de tu gracia también, Señor, para poder caminar en los planes que tú tienes para mi vida y entender, Señor, lo que tú tienes. Entonces, claro, luchamos con cambios en nosotros, y luchamos con procesos de enfrentar áreas de nuestra vida, porque muchas veces no entendemos este concepto de la gracia, que es lo que nos da el poder y nos habilita para romper con malos hábitos, con un carácter malo, con mal carácter. Entonces, claro, es la gracia lo que nos capacita para todo eso. Entonces, claro, Juan vino y miró y dijo, Jesús está lleno de la gracia de Dios. Pero era también porque Jesús venía para cumplir con un plan
que Dios lo tenía muy clarito mucho antes de todo, ¿ya? Entonces, cuando caminamos en humildad, Dios nos llena de gracia porque nos declaramos necesitados, ¿ya? El humilde no es que el que anda pidiendo cosas, ayúdame, dame plata, sino que el humilde es el que declara su necesidad ante Dios y va y dice, Señor, te necesito. Señor, no puedo vivir esta vida aparte de ti. Señor, no puedo vivir esta vida aparte de ti. Por eso es tan importante entender el orgullo. Y alguien me dice, pero pastor, yo no soy orgulloso. Yo ya sé que no soy orgulloso. Entonces, claro, el proceso de reconocimiento es lo primero. Bueno, entender algo. Hay dos tipos de orgullo en esencia. Uno podría ser el orgullo positivo o el orgullo bueno, que es cuando yo me miro a mí mismo con los ojos de Dios. Esa es la realidad. El orgullo bueno, el orgullo positivo es cuando yo me veo a mí y me veo como Dios me ve. Me veo como un hijo amado, alguien con propósito, con dones, capacidades, habilidades, con talento. Me veo como Dios me ve. Ese es el orgullo positivo, el orgullo bueno. Cuando yo me miro y digo, es que David escribió y dijo, somos una creación magnífica. Entonces, claro, él no tan solo se vio a sí mismo en su fuerza, sino que se vio a sí mismo desde la perspectiva de cómo Dios lo había creado. Entonces, es tan interesante este orgullo positivo, porque al final este orgullo positivo o este orgullo bueno nos genera una correcta autoimagen, ¿ya? Que nos podemos respetar, podemos tratarnos con dignidad. Recuerden que el llamado de Jesús fue ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ese amor a mí mismo no tiene que ver con el vernos como Dios nos ve. Entonces, cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, ve un hijo o una hija amada. Cuando Dios te ve a ti, escúchame esto, mira, aprende a mirarte como Dios te ve. Esa es una gran clave de todo esto. Porque cuando nosotros nos miramos como Dios nos ve, empezamos a mirar que somos creación de Él, que Él tiene un plan, que Él nos capacitó, que Él nos dio dones, capacidades, talento, habilidades, que somos sus hijos e hijas, esto te empieza a transformar tu mente. Entonces, claro, cuando yo me comienzo a mirar a mí mismo como Dios me ve, surge en mí un autorrespeto, puede ser, ¿cierto? Tratarnos con dignidad, tratarnos con amor. Hay gente que se maltrata mucho, amigos. Mucho, de repente yo digo, oye, déjate automaltratarte, porque ¿por qué no soy bueno en esto? ¿Por qué no lo hago bien? Y se automaltratan, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que necesitamos hacer y buscar es que nos podamos ver como Dios nos ve. Entonces hay un orgullo, que puede ser un orgullo bueno o positivo, que es cuando yo me veo como Dios me ve, y que es la base de la humildad. La base de la humildad es verme como Dios me ve, nada más. Pero hay un orgullo malo o hay un orgullo negativo, ¿cierto? El orgullo malo o el orgullo negativo es cuando yo me pongo vanidoso o vanidosa, me pongo sabiondo, me pongo no sé qué más. Es que yo entiendo todo, sé todo y estoy casi perfecto. Nadie tiene que corregirme nada. El orgullo malo es cuando yo en realidad no necesito a Dios. Tal vez vivo creyendo en Dios, pero mi orgullo, el orgullo malo, me hace sentir o me hace pensar que no lo necesito. ¿Para qué lo necesito? Si yo ya sé las cosas, no tengo que buscarlo, no tengo que depender de Él. Porque tal vez tengo mi trabajo, gano mis lucas, tengo lo que necesito, estudié, me preparé, etcétera, no sé, lo que sea, y confío más en mí mismo que en Dios. Entonces, ese orgullo malo me aleja de Dios. Por eso que cuando leíamos ahora recién el libro de Santiago, dice que Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces, claro, cuando yo comienzo a depender mucho de mí mismo, comienzo a confiar mucho en mí o a mirarme como mejor que otros, o como que yo veo la vida mejor que otros, como que yo entiendo más que otros, ese es un orgullo malo. O sea, cuando miramos a los demás, tenemos que aprender a verlos como Dios los ve también. Entonces, básicamente hay un orgullo positivo, que es el orgullo bueno.
Ese tiene que ver con el vernos como Dios nos ve, el mirarnos a nosotros mismos como Dios nos ve, porque esa es la base de la humildad. Esa es la base de la humildad. No es creernos ni más ni menos, es simplemente decir, cómo Dios me ve, así yo me quiero ver. Cómo Dios me trata, así me quiero tratar. ¿Ya? Pero no necesitamos automaltratarnos. ¿Ya? Y lo otro es el orgullo malo, que el orgullo malo es cuando yo me creo superiores a los demás. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el orgullo, ¿ya? Es que es fácil de verlo en otros, pero el orgullo impide verlo en uno mismo. Así es, entonces, claro, uno dice, oye, qué orgullosa esta persona, se las cree todas, se cree que sabe todo. Pero a veces uno también tiene actitudes de ese orgullo malo, ¿ya? Ese orgullo malo que nos tiende a poner por sobre los demás. Entonces, claro, es tan fácil ver a un orgulloso, es tan fácil identificar y distinguir a alguien que es orgulloso, pero pocas veces reconocemos ese orgullo en nosotros. Por eso que lo que estábamos diciendo recién, que la base de todo cambio, la base de caminar en humildad es el reconocimiento. Reconocer quiénes somos, reconocer nuestras faltas, nuestras falencias y poder entender esa parte, ¿ya? El orgullo genera una multitud, genera puros problemas. El orgullo en el fondo es un creador de problemas, no repara, el orgullo no repara para nada. O sea, un orgulloso te puede decir, agradece que te perdono, pero no te va a decir, chuta, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. ¿Sabes qué? Discúlpame porque me equivoqué en esto. El orgulloso no va a decir eso. El orgulloso va a decir, desde acá te va a decir, mira, yo magnífico, te perdono a ti. ¿Ya? Porque te va a ver desde su Olimpo. Por eso es tan importante cuando yo reconozco mi falencia, reconozco mis faltas y reconozco mi orgullo, mi ego y todo esto, puedo caminar en un proceso de humildad y de cambio. Entonces, para allá va a apuntar. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Es fácil relacionarse con un orgulloso? Escribe ahí algún comentario. Pero, ¿cómo es relacionarse con un orgulloso? Por lo general, los orgullosos terminan solos. Porque tienden a quebrar relaciones y a no restaurar, tienden a no generar perdón ni reconocimiento. Entonces, al final el orgulloso termina solo. El camino del orgullo es un mal camino, ¿ya? Entonces, pero Jesús nos muestra un camino más excelente que es el camino de la humildad. Entonces, ¿qué problema? Me gustaría dar tres cositas, hay muchos más, y podrían ser tal vez de manera mucho más profunda, pero también quiero hablar después cómo caminar en humildad. Entonces, ¿qué problema genera el orgullo? ¿Qué problema genera cuando uno se mira a sí mismo como superior a otro, cuando uno se mira a sí mismo y dice, yo ya sé todo, no necesito aprender nada más, estoy tiquitaca, estoy bien? Entonces ahí hay un problema, ¿cierto? Entonces me gustaría ir a Proverbios, capítulo 26, versículo 12, Proverbios 26, 12. Dice lo siguiente: ¿te has fijado en quién se cree muy sabio? ¿Te has fijado? Aquí Salomón, sabio de sabios, dice, ¿te has fijado en aquellas personas que se creen como que saben todo, que creen que tienen toda la vida así como controlada y que pueden? ¿Te has fijado en aquellas personas? Después añade y dice, más se puede esperar de un necio que de gente así. Y es interesante porque aquel que se cree sabio, dice que aquí está diciendo que se espera más de un necio. Entonces, es tan interesante, amigos, porque el orgullo es un problema. El no reconocer los errores, el no pedir perdón, el no decir, enséñame. O algo tan simple como esto, enséñame. Hay montones de cosas que no sabemos y nosotros para sacarnos los cachos, no, si yo ya sé. El orgullo. Entonces, ¿qué problema genera el orgullo? Lo primero, en Proverbios 26, 12, lo primero que genera es que el orgullo me impide crecer, no me deja crecer, me frena mi crecimiento, porque el orgulloso nunca va a reconocer que necesita saber algo más. El orgulloso nunca va a reconocer que necesita aprender algo, ¿ya? El orgulloso siempre va a decir, sí, ya sé,
Yo conozco este tema, o he escuchado mucho de esto, no he visto videos de esto, no, si ya lo manejo, yo ya lo manejo. Pero es simplemente por la falta de reconocimiento. Entonces, lo primero que ocurre, el primer resultado que pasa cuando yo tomo una actitud orgullosa, es que dejo de crecer. Dejo de crecer. No necesito más porque no tengo más que aprender, ¿cierto? Y Salomón dice, mira, hay más esperanza del necio que de esa persona. Porque el necio, por último, le va a costar aprender, pero va a aprender. El necio le va a ser difícil aprender, pero va a aprender. En cambio, el sabio, no me digan nada si yo ya sé. En Proverbios 10, versículo 17, Salomón escribió, el que atiende la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Esa corrección es enseñar, es poder dirigir. Entonces, el que atiende, el que pone atención a la enseñanza, va camino a la vida, va a entender la vida, va a captar la vida, porque quiere aprender, porque quiere crecer, quiere madurar. Pero aquel que no le interesa aprender, aquel que no le interesa captar cómo mejorar su propia vida, va a rechazar y se pierde. Eso es lo que dice Salomón. Entonces, el primer problema que genera el orgullo es que dejo de crecer, dejo de aprender, dejo de avanzar, dejo de madurar. Por lo tanto, el paso de la humildad es reconozco que no sé, o reconozco mi mal carácter. Perdón. Entonces, parte por ahí. Una pregunta que yo escribí aquí. ¿Has pedido ayuda ahora en los últimos días? ¿Le has dicho algo? Oye, ayúdame con esto, enséñame esto. Porque ese es el paso de la humildad, ese es el paso de pelear con nuestro orgullo. Y muchas veces no queremos sentirnos ni inferiores, ni queremos reconocer que no sabemos. Pero la verdad es que hay montones de cosas que necesitamos aprender. Montones de cosas. Por eso que el orgullo, lo primero que el orgullo genera es que dejas de crecer, dejas de aprender, dejas de avanzar, dejas de madurar. Ya. Una segunda cosa que genera el orgullo, ¿cierto? Un segundo problema que genera el orgullo, en Proverbios 13, versículo 10, dice, el orgullo solo genera contiendas. Así de... Mira, mira cómo resume Salomón esto. El orgullo solo genera contiendas. Pero la sabiduría está con quienes oyen los consejos, con quienes quieren aprender, con quienes reconocen su necesidad y dicen, Señor, enséñame, o van ante otro y le dicen, por favor, ayúdame a entender estas cosas, ayúdame a aprender estas cosas. Entonces es tan interesante porque el orgullo, dice, el orgullo solo genera contiendas. Entonces, este concepto del orgullo, que es un mal orgullo, aquí recuerda que hablamos de un orgullo positivo y un orgullo negativo. El orgullo positivo es cuando nos miramos a cada uno de nosotros como Dios nos ve. Pero el orgullo negativo es cuando yo me creo superior a otro, cuando yo digo, no, si yo ya sé, no, si yo lo manejo, no, si yo entiendo todo. Ah, bueno, entiéndalo todo, no. Pero dice aquí Salomón, pero la sabiduría está con aquellos que escuchan y toman el consejo. Entonces, el segundo problema que genera el orgullo, es que envenena las relaciones. Distorsiona las relaciones, ¿ya? Distorsiona las relaciones, distorsiona la amistad, distorsiona la familia. El orgullo es algo que distorsiona todo ámbito relacional. Porque el orgulloso siempre va a querer imponer su concepto y va a decir, mira, yo tengo la razón, tú tienes que entender esto. El orgullo. Mal del ser humano, ¿ya? Mal del hombre a nivel de género. Entonces, claro, el orgulloso tiende a centrar sus conversaciones cuando tú... Por eso, primer problema que genera el orgullo es que dejas de crecer, dejas de aprender. Segundo problema que genera el orgullo es que de alguna manera envenena las relaciones, quiebra relaciones. ¿Por qué? Porque el orgulloso siempre va a tener una mejor historia que tú. Siempre el orgulloso siempre va... Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Dios, no sé, nos usó para que un paralítico se parara y caminara. Y el orgulloso va a decir, sí, Dios me usó para resucitar un muerto.
siempre van a tener una historia mejor. Siempre van a tener una historia que contar que es mejor que los demás. El orgulloso siempre va a buscar imponer su idea. Va a querer ser el florero de mesa. Va a querer ser el florerito de mesa. Siempre va a menospreciar la historia de los demás. Siempre va a mirar la historia de otro cuando tú estás contándole algo que te ocurrió o algo de tu propia vida. El orgullo te va a mirar y dice, a mí me pasó esto, hay poca cosa. Siempre lo va a menospreciar. Porque lo de él, aún en sus problemáticas, aún los problemas del orgulloso son mucho más que los demás. Por eso es que el orgullo no ayuda en nada. El orgullo te impide crecer, te envenena las relaciones. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 16, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: vivan en armonía los unos con los otros. Vivan en armonía, en conexión los unos con los otros. No sean arrogantes, ¿ya? La arrogancia es como un sinónimo del orgullo, amigos. No sean arrogantes, dijo el apóstol Pablo, sino háganse solidarios con los humildes. Y mira lo que añade después, dice, no se crean los únicos que saben. Entonces, claro, cuando esta famosa frase, no, si yo ya sé, me la tengo clara, no tienen nada que decirme, yo ya sé. Bueno, el orgullo, ese es netamente una expresión del orgullo del ser humano. Entonces, claro, el orgulloso le va a costar mucho. Tal vez la gente alrededor va a amar mucho al orgulloso porque de alguna manera todos tenemos ciertos rasgos de orgullo, de humildad, etc. Pero hay gente que tiene muy marcado su orgullo y son gente simpática, amorosa, pero cuando nos enfrentamos con ese orgullo nos complica. ¿Ya? Por eso que es importante enfrentar el orgullo, tratar el orgullo. O sea, leíamos en Santiago, Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. ¿Qué problema genera el orgullo? Primero, te impide crecer, avanzar, madurar, aprender. Te lo va a impedir. Pues la humildad reconoce la necesidad de aprendizaje. Número 2, el orgullo envenena la relación. El orgullo va a generar problemas relacionales. Porque el orgulloso siempre va a querer tener la última palabra, el orgulloso siempre va a decir, no, el asunto es como yo lo digo, el orgulloso siempre va a buscar imponer su idea, aun cuando tal vez saben que están equivocados, igual van a buscar imponer sus cosas, porque es su orgullo, es su ego interno que les pide eso. Mira, les cuesta admitir sus errores enormemente. Al orgulloso les cuesta admitir los errores. No, si me equivoqué. No, él van a buscar cómo embellecer la situación. Van a buscar cómo embellecer la situación de tal manera que ellos no queden mal. Por eso que es más fácil decir, chuta, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Reconozco mi error. Es más fácil reconocer el error y restaurar la situación que simplemente decir, no, si yo hice lo correcto. Yo estoy bien. No sé tú, pero yo estoy bien. Entonces, en ese concepto del yo estoy bien, claro, como su ego los hace sentir como que en gran manera se creen gran cosa. Pero la verdad es que están rompiendo relaciones. Las relaciones se desgastan enormemente con las personas orgullosas. Entonces, ¿cuáles son las palabras mágicas con el orgullo? Es pedir perdón. Para el orgulloso es casi imposible pedir perdón o pedir disculpas o reconocer un error. Por eso es muy saludable simplemente repetir y decir, perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. 3 palabras que pueden cambiar una relación. Perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Por eso que tal vez es conveniente a veces simplemente reconocer estas faltas. Y ¿cómo están tus relaciones? ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que pediste perdón a alguien? ¿O estás caminando en orgullo diciendo, no, yo lo tengo todo clarito, no, yo lo tengo todo solucionado, nadie tiene que decirme nada? Perdón, me equivoqué. 3. Tan simple como esto. Perdón, me equivoqué. O puedes añadirlo, gracias, ¿me ayudas? También 3, mira, gracias, ¿me ayudas? Esas son frases que de alguna manera expresan humildad, expresan la necesidad
de poder restaurar una relación y de mantener una relación. Entonces, ¿qué problemas genera el orgullo? Primero, te impide crecer. Segundo, va a envenenar tus relaciones. Claramente, el apóstol Pablo, vivan en armonía, no sean arrogantes, no crean que son los únicos que saben. El tercer problema, son tres problemitas que quiero expresar. Hay muchos más, pero la verdad que no. Proverbios 29, versículo 25 dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Saben lo que es una cosa que genera el orgullo y que está escondido ahí en el orgulloso? Es el estrés y la ansiedad. El orgullo te va a generar estrés. El mantenerte orgulloso en el corto, mediano, largo plazo, te va a generar un estrés, porque siempre vas a tener que mostrarte como bien, siempre te vas a tener que mostrar como está todo bien, está todo lindo, está todo ok, está todo bien, lo estoy manejando bien, mírame, yo lo manejo bien. Esa posición te va a generar un estrés y te va a generar ansiedad. Por lo general, el orgulloso se preocupa mucho de su imagen. Imagen no me refiero a vestimenta, sino que el mostrarse a los demás como fuerte, como bien, con una posición de estatus. ¿Ya? Entonces necesita mostrarse así como bien a los demás. Entonces, mantener esa posición siempre te va a generar mucho estrés. Porque no todos estamos bien siempre. Por eso, como hablamos el año pasado, una de las enseñanzas que hicimos fue estar bien, no estar bien. Porque, claro, la sociedad nos estimula a mostrar esta imagen, pero está bien no estar bien. Cuando yo digo, ¿sabes qué? No estoy bien. O ¿sabes qué? Reconozco mi error. Ya, perdón, me equivoqué. O gracias, me enseñas. Cuando yo reconozco mis cosas. Entonces, pero cuando siempre caminamos en este estatus de no, yo estoy bien, estoy haciendo lo correcto, mira el último libro que estoy leyendo, estoy aprendiendo. Entonces, todos esos conceptos de que en realidad alimentan mi ego son importantes. Entonces, genera estrés. El mantenerse, no el mantenerse, sino que el vivir esta vida de manera orgullosa te va a generar mucho estrés, mucha ansiedad. A veces el ser vulnerable, simplemente decir, ¿sabes qué? Yo pasé por esta situación o el compartir tus situaciones con otros, te va a ayudar a desestresarte, a despicharte, a quitar las presiones. Mantener sin duda la actitud de orgullo es muy desgastante. Muy desgastante. Entonces, ante esa situación lo mejor es caminar en humildad. Bueno, de hecho la humildad es la expresión, yo puse aquí, la humildad es la expresión de una persona emocionalmente saludable. ¿Ya? El humilde es libre de ser quien es. Esa es la realidad. Entonces, claro, cuando tú emocionalmente estás saludable, emocionalmente me refiero a que tú te ves como Dios te ve. Mi punto, no tienes mayor concepto de ti mismo, sino que te ves como Dios te ve. Y bajo ese concepto es que tú caminas y te relacionas con otro. Me relaciono con otro como Dios me ve. No me relaciono como yo me creo. ¿Ya? No, yo me creo. Tenéis que. Ese concepto de autoayuda, ¿cierto? Que se vende, pero caleta. El concepto de autoayuda que tienes que mirarte al espejo y repítete a ti mismo: no, tú eres así, tú eres acá, no, tú eres campeón, campeona, tal. Claro, te va a ayudar a tu ego nomás, pero en el fondo va a generar un orgullo tremendo que te va a desgastar, te va a generar depresión y te va a llevar a la ansiedad. Por eso que la humildad es la expresión de una persona emocionalmente saludable, cuando yo me estoy mirando como Dios me ve. O sea, el apóstol Pablo dijo, hoy día vemos por espejo medio borroso, pero algo vemos. Ese algo vemos. Si yo me veo como Dios me ve, va a comenzar a generar en mí una autoimagen adecuada, correcta, positiva, un orgullo bueno. Pero cuando yo comienzo a caminar bajo mis propias fuerzas, decir, no, si yo soy bacán, yo me la puedo, yo mira, y tal vez no lo repetimos, tal vez no lo decimos con estas palabras, pero así es como vivimos. Entonces andamos corrigiendo a todos, andamos como imponiendo nuestro pensamiento a todos, no, esto es lo que es correcto, y no. O sea, Salomón dijo que aún el necio, ¿cierto?, tiene más esperanza que el que se cree sabio. Interesante. Entonces, básicamente, hay tres problemas que genera el orgullo que es importante entender. Te va a impedir crecer. Definitivamente, cuando uno dice, no, si yo ya sé,
pum, paraste de crecer, paraste de madurar, paraste de aprender. Número 2 que genera el orgullo es que envenena las relaciones. O sea, el orgullo siempre va a matar las relaciones. Es casi imposible profundizar en una relación con un orgulloso o orgullosa. Porque siempre él va a tener o ella va a tener un concepto superior a los demás. ¿Ya? Y número 3, que el orgullo te va a generar mucho estrés y ansiedad. ¿Ya? El orgullo te va a generar estrés y ansiedad. Entonces, ante eso, y como partimos hablando el lunes, a mí me gustaría ir a la humildad y poder tratar cómo caminar en humildad. Ahora, al final, amigos, humildad es una decisión del corazón, ¿sí? Esa es la realidad. O sea, un acto interior de cada uno de nosotros de generar ese cambio para matar el ego. Y Jesús lo expresó de muy buena forma, porque Jesús dijo, bueno, al que quiera seguirme, bacán, sígame. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, muere cada día a ti mismo, muere a tu ego, muere a tu orgullo y camina en humildad conmigo. Ese es el llamado de Jesús para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo caminar? ¿Cómo yo puedo caminar en esta humildad a la cual Jesús me llama? O sea, Jesús dijo, sigan mi ejemplo, porque yo soy manso y humilde de corazón. Ese concepto de humildad de corazón no tiene que ver con la apariencia externa, tiene que ver con una actitud interior. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar humildad? ¿Cuáles podrían ser los pasos a seguir o cuáles podrían ser los conceptos a seguir para caminar en humildad? Lo primero, en Proverbios 28, versículo 13, lo primero, ¿cómo desarrollar humildad en cada uno de nosotros? Lo primero, quien encubre su pecado, dice en Proverbios 28, 13, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Lo primero que tenemos que hacer es admitir nuestras faltas y debilidades. Es lo primero. El reconocimiento que hablábamos recién. El admitir, el reconocer. Tengo mucho que aprender, hay mucho que desarrollar, hay mucho que trabajar en mí. Eso es la realidad. Cada uno de nosotros hay mucho que trabajar en nuestro carácter, en nuestro enojo, en nuestros rencores, en nuestro respeto a los demás, en nuestra aceptación a los demás, en el amar a otros. Y no solamente amar al que me ama, es fácil amar al que me ama. Es fácil amar al que me respeta, al que me mira como, wow, yo quiero ser como tú. Es fácil amar a esa persona. Pero Jesús aprendió a amar aún a sus enemigos. Jesús de hecho nos llama a ti y a mí a eso. Pero parte del reconocer. Tenemos que reconocer nuestras falencias, reconocer nuestras faltas. Entonces, el primer paso al camino de la humildad es el reconocimiento de mis debilidades, de mis falencias, de mis errores. Perdón, me equivoqué. Gracias, ¿me enseñas? 3 palabritas mágicas, geniales. Entonces creo que son fabulosos cuando nosotros podemos caminar en este proceso. Entonces el primer paso para caminar en la humildad es el paso del reconocimiento honesto, del poder no tan solo hacer un reconocimiento para la tele, ¿cierto? Para los demás, sí, mira, yo reconozco mi necesidad, pero no estoy ni ahí con aprender más, sino que realmente podamos enfrentar el orgullo que cada uno de nosotros llevamos. Y podemos decir, Señor, te necesito de otros. O sea, la iglesia está conformada como un cuerpo, o sea, donde toda parte del cuerpo se necesita, donde cada parte de la coyuntura de las uniones se requieren, se necesitan. Entonces, el primer paso para caminar en humildad, reconocer mi necesidad, reconocer mis errores, poder reconocer mis falencias, poder reconocer mi falta. Todo, ese es el primer paso, admitirlo. Es decir, sí, yo necesito aprender más. El segundo paso para crecer y madurar en humildad, el segundo paso en en Romanos 12, 3. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, el segundo paso para caminar en humildad es evaluarme honestamente.
evaluarme honestamente, poder caminar y decir de alguna manera, no soy perfecto. El primer paso es reconocer mis debilidades, mis errores, mis falencias. Pero el segundo paso tiene que ver con el no mirarme a mí como superior a otros, sino mirarme como Dios me ve. Entonces, el segundo paso es poder evaluarme a mí mismo y evaluarme mis habilidades de manera real y concreta. Y no tan solo mirar, no, si yo soy bacán en esto, no, si yo manejo esto, yo soy experto. No, háganse un lado, aquí llegué yo. ¿No? Simplemente tener la actitud para poder decir, enséñenme, quiero aprender. No hay nadie perfecto, amigo. Nadie es perfecto. Todos tenemos falencias, todos tenemos áreas oscuras en nuestra vida donde necesitamos llevar luz, todos tenemos áreas en nuestra vida donde hay ignorancia, todos tenemos áreas en nuestra vida donde hay necedad y necesitamos adquirir verdad para poder cambiar eso. Pero parte por reconocimiento de mis falencias y errores, y segundo, cuando yo me miro a mí mismo, no tan solo evaluarme como, mira, soy exitoso, tengo éxito. Me miro a los demás y digo, no, yo sé cómo hacer la vida, yo sé cómo manejar la vida. Sino realmente, porque el llamado del apóstol Pablo aquí es que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener. Y es el que Dios nos da de acuerdo a la fe. O sea, mirarme como Dios me ve. Y en mi área de falencia poder reconocerle y poder caminar con Dios. De hecho, Salomón escribió también en el libro de Eclesiastés 7:10, Salomón escribió, no hay en la tierra nadie justo que haga el bien y que nunca peque. O sea, todos tenemos falencias. Eso es lo que está diciendo Salomón. No hay nadie en todo el mundo que nunca peque, no hay nadie en el mundo que lo sabe todo. No hay nadie en el mundo así. Por lo tanto, el primer paso para caminar en humildad es el reconocer mis faltas y falencias, reconocer mis errores, reconocer mis necesidades. Pero el segundo paso es evaluarme no como yo mismo, sino que evaluarme como Dios me ve. Y no como superior a los demás, no como imponerme sobre otros. O sea, de hecho Jesús dijo, el que quiera guiar a otros tiene que ser el siervo de todo. No como llegar, a ver, aquí yo ya sé, ya, no. Tercer paso, porque ya estamos llegando. Tercer paso, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, Santiago 1, 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva, todo don perfecto vienen de Dios. Entonces, el tercer paso es ser agradecidos por lo que tenemos o por lo que somos. Ser agradecido por lo que tenemos, lo que somos. Todo lo que tú tienes, o todos tus logros, o todos tus éxitos, ¿ya? Han sido dados, dispuestos por Dios para tu vida. Dios ha dispuesto, Dios te ha dado talentos, te ha dado habilidades, te ha dado capacidades, ya sea algunos para ser buen deportista, algunos para ser buenos escritores, otros para hacer dinero, otros para ser buenos empresarios, otros para... Dios ha distribuido capacidades y habilidades y podemos ser más o menos exitosos, pero todo lo que tenemos, todo lo que hemos desarrollado viene de lo alto, viene de Dios. Él es el que otorga, Él es el proveedor, Él es el sustentador de todo. Él es. Entonces, el tercer paso es aprender a ser agradecido por todo lo que tenemos o todo lo que hemos logrado. Gracias a Dios. Por lo poco, por lo mucho, gracias a Dios por cómo tú eres con nosotros. Gracias a Dios. Muy interesante. Porque a veces nosotros nos apropiamos de los logros y decimos, no, yo lo logré, pues yo me trabajé, sí, y es verdad. Pero quien te ha dado esas capacidades y quien te ha dado las posibilidades, quien ha abierto las puertas, quien ha hecho el camino, ha sido Dios. Entonces, el camino a la humildad parte por el reconocer nuestras falencias y errores. Segundo, el no mirarnos como superior a los otros. El aprender a mirarnos como Dios nos ve y no como superior a los demás. Pero tercero, es aprender gratitud. Gratitud a Dios específicamente. Porque dice, toda buena dádiva y todo don perfecto
viene de lo alto, viene de Dios. Entonces, todo lo que de alguna forma tenemos, administramos o tal vez desarrollamos, viene de Dios. En Salmos 24, versículo 1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y todo cuanto en él habiten. O sea, todo de Dios. Todo lo que tú tienes. Por eso que el apóstol Pablo entendió esto, dijo, oye, llegamos sin nada y ¿saben qué? Tengo noticias, nos vamos a ir sin nada. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Entonces, aprender a reconocer mis falencias y errores. Aprender a no mirarnos a nosotros como superior a otros, sino que mirar a los demás como superior a uno. Tercero, aprender gratitud. Aprender gratitud. Número 4, para ir avanzando. Número 4, Filipenses 2, 3 al 4. Filipenses 2, 3 al 4. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y cada uno debe velar. Escúchame esto, mira lo que dice el versículo 4 de Filipenses 2. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Un cuarto punto es que la persona humilde sirve desinteresadamente. Sirve para ser de bendición para los demás. Tú y yo necesitamos tomar estas decisiones de servir a otros sin esperar nada a cambio. Y eso es duro, porque nosotros hemos sido enseñados a una relación de mercado. Yo te doy y tú me das, yo te enseño y tú me pagas. Es como una relación de mercado. Pero el apóstol Pablo dice, nada hagan por un interés personal, sino para ser de bendición a otros. Entonces el cuarto punto para poder caminar en humildad es disponerse a servir a otros. Servir a otros desinteresadamente. Buscar activamente, así intencionalmente, ser de bendición a los demás. Buscar intencionalmente ser de bendición para otros. O sea, cuando yo caigo en vivir solo para mí mismo, voy a caer en un egocentrismo. Y esa es la realidad. Y el egocentrismo, el ego, me va a sacar, me va a poner a Dios como en tercer o cuarto lugar. Pero cuando Dios es primero en mi vida, cuando yo dispongo mis dones, cuando yo expongo mis capacidades y le digo, Señor, gracias por lo que tú me has dado, y voy y busco ser de bendición para otros. Eso es lo que genera un servicio desinteresado. Por eso es tan importante entender este punto y captar estos procesos, porque son estos procesos los que nos van a ayudar a crecer y avanzar. ¿Ya? Entonces, cuarto punto es servir a los demás desinteresadamente. Servir a los demás para hacer bendición a otros. Por eso que, al menos para nosotros como Viña Maipú, a mí me gusta pensar en este propósito que es de amar a Dios y amar a las personas. Pero ser de bendición para Dios y ser de bendición para las personas. Por lo general, las iglesias se centran en amemos a Dios o seamos de bendición para Dios. Pero es tan importante porque cuando yo amo a Dios, voy a buscar la expresión de amar a otros. Cuando yo bendigo, voy a buscar ser de bendición también para otros. Y no tan solo para mí mismo. El sistema nos dice, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Qué gano yo aquí? Pero en el reino de Dios es, voy a sembrar desinteresadamente. ¿Ya? El quinto paso como para caminar, aprender a caminar en humildad, en el libro de Santiago, en el versículo 4, o en capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente, escribió Santiago: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Esa palabra humíllense es una decisión personal. Entonces, el caminar en humildad es una decisión, amigo. No es natural. La humildad no es natural al ser humano. La humildad no es natural al ser humano. El ser humano nace por esencia orgulloso. El ser humano nace con esencia soberbio. El ser humano nace con esencia el creerse mejor o buscar ser mejor que otro. Competir con los demás. Por eso la humildad tiene que ser una decisión. Los 4 pasos anteriores a la decisión son 4 pasos que tú tienes que decidir. Yo tengo que decidir reconocer y admitir mis errores. Yo tengo que decidir evaluarme a mí mismo de manera como Dios me evalúa, mirarme a mí mismo como Dios me ve y no como superior a los demás.
Yo tengo que decidir, ¿cierto? Ser agradecido a Dios por todo lo que tengo, por todo lo que administro, por todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Y yo tengo que decidir vivir una vida para bendecir a otros. Por eso que al final humildad es una decisión. O sea, el camino correcto de la exaltación es la humildad. Suena como contradictorio. El camino a la exaltación es la humildad. El camino a la exaltación es la humildad. O sea, Dios te promueve, Dios va a promover al humilde. Dios va a promover al que mira a los demás como superiores a otros. No tiene que ver con tu estrato socioeconómico o socioeducacional. Tiene que ver con una actitud del corazón. Del cómo yo me veo, cómo yo veo a los demás. Ser humilde es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros y nadie nace humilde. Todos debemos decidir caminar en humildad. Ahora yo tengo una pregunta para ti, amigo. De los 4 puntos anteriores, ¿en cuál tienes que trabajar más? ¿En el reconocer tus falencias? ¿En el reconocer tus debilidades? ¿En el poder mirarte a ti mismo no como mejor o superior a otro? ¿En el poder, en la gratitud a Dios? ¿O en el vivir para otros? ¿Cuál de estos 4 puntos que hemos mencionado? O el de tomar la decisión de ser humilde. A lo mejor nunca habías pensado en esto. Pero vale la pena preguntarse, ¿en cuál de estos 5 puntos yo necesito crecer? ¿Sabes lo que va a decir el orgulloso? Va a mirar y decir, no, yo estoy bien en los 5. Yo estoy bacán en los 5. No, yo hace rato decidí ser humilde. Yo hace rato tomé estas decisiones. ¿En cuál de estos puntos necesitamos crecer? ¿En cuál de estos puntos necesitamos avanzar? ¿En cuál de estos puntos necesitamos poder hasta pasar un bochorno y decir, oye, ¿sabes que no sé esto? Oye, o perdóname, porque cuando hice esto o expresé esto, no lo hice de buena manera. ¿Ya? Entonces, el orgullo te va a impedir crecer. El orgullo va a envenenar tus relaciones. Y el orgullo te va a generar mucho estrés y ansiedad. La humildad, por el otro lado, el camino de la exaltación es la humildad. En el reino de Dios, el humilde es el que se exalta. Pero el humilde de corazón, no tan solo el humilde de aspecto. La humildad, tengo que aprender a reconocer mis errores y falencias. Tengo que aprender, ¿cierto?, a mirarme a mí mismo no como superior a otros, sino como un compañero de otros. Tengo que aprender a ser agradecido de Dios por lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y por último, tengo que aprender a vivir para otros de manera desinteresada y tomar la decisión de caminar en humildad. Amén. Ya, amigos, son las 10 de la mañana, 10:02. Así que, bueno, eso espero que realmente le haya ayudado, porque el orgullo, todos nacemos orgullosos. Nadie dice, no, yo siempre he sido humilde. Todos nacemos orgullosos. Aún hay gente que se cree muy humilde, son orgullosos de su humildad. Aquellos que se creen muy humildes dicen, no, yo soy muy humilde. Pero realmente, cuando miro a Jesús y digo, qué bacán Jesús, qué bacán Jesús. Porque siendo Dios, siendo la máxima autoridad del universo, Él dijo, me voy a hacer un ser humano para caminar con ellos y enseñarles humildad. Enseñarles a cómo caminar en humildad. ¿Ya? Amén. Entonces, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Simplemente saludar a algunos que tal vez no había saludado. A Raúl Belmar, a Violeta, a Fernanda, a Eva Madrid, amiga, ¿cómo estás? A Leonardo Vega, a Jenny, a Ken Tor Colbert, ¿cierto? A Felipe, hijo amado, a Gonzalo, a Alejandro Araya y a los demás. Así que recuerda poner me gusta y compartir simplemente para que otros también puedan ver este video. Amén. Oremos para que podamos terminar y seguir con el día y la semana. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Dios. Y Señor, perdona nuestro orgullo y ayúdanos a caminar en humildad. Señor, ayúdanos a vernos como tú nos ves, ayúdanos a poder captar tu palabra y vernos como tu palabra nos define
y no como nos autodefinimos o como autopensamos de nosotros mismos. Señor, ayúdanos a amar a otros de manera genuina, de tal manera que los veamos como superiores a nosotros mismos, Dios. Así que, Padre, yo te pido hoy día, Señor, que tú puedas bendecir toda relación, ya sea familiar, matrimonial, de amistad. Señor, quita todo orgullo, toda soberbia, y que tu humildad pueda venir, Señor, y restaurar las relaciones. Señor, te damos gracias por este día miércoles, gracias por los días que van quedando, Señor. Te pedimos por aquellos que están enfermos, por mi amigo allá en Phoenix. Señor, bendice sus vidas, cuídalos y protégelos, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, y bendecimos este día, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, amigos. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos ¿cuándo? El viernes. Nos vemos el viernes a eso de las 9 de la mañana, ¿cierto? Y vamos a seguir con la serie. Es probable que la terminemos, no sé, ahí vamos a ver. Pero seguimos con la serie Ser como Jesús es, ¿ya? Así que un gran abrazo. Que Dios les bendiga. Chao, chao.